Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Fíjense, la pregunta ¿para qué fue? Para tentarle. Entonces, va a haber gente que te va a preguntar ¿para qué? Para tentarte. Va a haber gente que te va a preguntar para que, para ver, ¿verdad? Si es cierto que lo que estás hablando es verdad, o para que hacerte mal, verte mal delante de otros. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces dice la Escritura que le preguntaron ¿por qué? Porque le estaban tentando. Y entonces Jesús le dijo: ¿cuál es el primero y mayor mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda... A ver, espérame. Entonces, ¿qué fue lo que le respondió Jesús? Mira, cuando tú tientas a alguien, cuando tú preguntas a alguien por tentarlo, quiere decir que no tienes amor en tu corazón. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué Jesús les enseña ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra, pero no amamos a Dios. Tenemos el conocimiento de la Escritura, pero no amamos a Dios. Y si usted ama a Dios, el día que usted se equivoca, su corazón se duele. Pero si usted no ama a Dios, a usted no le duele equivocarse. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo se los dejó de regalo, ¿no? Le dijo, pero el segundo se los dejo de regalo, porque nada más le había preguntado cuál era el gran mandamiento. Dijo: ese es el primero, pero les voy a dejar el segundo de regalo. ¿Y cuál era el segundo? Entonces, ¿es difícil amar a tu prójimo? Ahora, si Jesucristo te preguntara a ti personalmente, dijera: ¿me amas? Y si te dijera no solamente me amas, sino después también te dijera: ¿amas a tu prójimo? Es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado delante de Dios, porque son mandamientos de Jesucristo. Son mandamientos que nosotros tenemos que vivir. Y la pregunta sería: si Jesús te preguntara esto, ¿qué le dirías? De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué más? Y los profetas. ¿Cuál es el mandamiento mayor? El amor. El amor primeramente a Dios. Y el segundo, el amor a los prójimos. ¿Cierto o no? Sí. Y dentro de ese amor, pues vas a honrar a tus padres. ¿Cierto o no? Amén. Y vas a honrar los mandamientos de Dios. No por la ley antigua, sino que lo vas a leer, los vas a obedecer, a honrar por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, sin duda, tenemos que considerar estos versículos, porque estos versículos prácticamente de ahí depende todo. ¿Lo dice o no lo dice? Depende de ahí todo. Entonces, qué difícil es amar primeramente a Dios. Podemos decir, amamos a Dios y sentimos bonito en el corazón, pero en la mente hay otras cosas, en los pensamientos hay otras cosas, en la mente hay duda, hay rebeldía, hay ciertas cuestiones que nos cuesta trabajo dejar delante de Dios. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos dos versículos para nuestra vida espiritual, podemos que todo lo demás se cumpla. Sí, amén. ¿Sí es aquí? Sí, amén. A ver, ¿por qué echamos fuera demonios? ¿Porque queremos ser vistos o porque amamos al prójimo? El punto principal es por amor al prójimo. El punto principal es porque amas a Dios y amas a hacer lo que Dios hizo. Y lo segundo es porque amas a tu prójimo. Te duele ver a la gente sufrir, te duele ver a la gente enferma, te duele ver a la gente cautiva, te duele ver y aún te duele lastimar a la gente. Cuando estamos en el mundo,
no nos dolía lastimar a la gente. Decíamos, qué bueno que le dije, qué bueno que le hice. Pero cuando ya estás con Dios, ya no es así. Ya dices, no, estuvo mal. Entonces, es importante que usted y yo entendamos esto. ¿Cuál es el propósito en este mandamiento? ¿Cuál es el propósito de estos dos mandamientos? ¿Qué ve ahí? ¿Cuál es el propósito? El amor. Entonces el propósito es el amor. Si no hay amor, no hay propósito. No tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer dentro del reino. Y todo lo que hagas no tiene, es como un símbolo que resuena, dice la Escritura, ¿o no? Ya no tiene validez delante de Dios, no sirve. Pero cuando tú lo haces con amor, funciona. Y funciona de la mejor manera. Mateo 6, del 25 al 33. ¿Por qué Dios nos enseña ciertas cuestiones o ciertas maneras de vivir que muchas veces nosotros lo sabemos pero no lo vivimos? O sea, no lo aplicamos. Lo primero que tenemos que aplicar, ¿qué es? El amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Pero vaya al versos 25, por favor. Dice la palabra del Todopoderoso: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? La gente viene afanada por eso. Además, ahorita estás pensando, ¿qué vamos a comer después del culto? Sí. Pero dice la Escritura que tú no te debes de afanar. Dice, ¿por qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por el cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Entonces dice, se me están acabando mis chanclas, ahora qué puedo, no tengo para comprar, y el crédito del Coppel me lo bloquearon. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto. Dice, mirad, las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿Por qué crees que Dios alimenta a las aves que no hacen nada? Porque es su creación y Él ama su creación. Amén. Entonces, ¿por qué dejas a veces sin comer a los animalitos? ¿Por qué a veces tienes perritos, tienes gatos, tienes gallinas, tienes guajolotes, etcétera, 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 y los dejas sin comer si Dios no lo hace? Y te vas y no les dejas ni sus croquetas, no les dejas ni agua, y pobres perritos ya están más flacos que el dueño. El dueño pachoncito y el perro flaco. No, o sea, tener un animal es una responsabilidad. Y fíjate que hasta Dios se hace responsable de su creación. ¿Cierto o no? A ver, ¿Dios se hace responsable de su creación o no se hace responsable de su creación? Entonces, si tú tienes algo, un animalito como una mascota, hazte responsable de lo que tienes. No le digas responsabilidad a los que no la deben de tener, porque tú fuiste el que elegiste tenerlo. ¿Ya me callo? Sí, por favor. Y entonces, dijera Laura, no me digas. Entonces yo le digo una cosa: tener un animalito es una responsabilidad. Y ya habían dicho por ahí que decía, suben a los perros a la azotea, pero si no son tinacos, para que esté arriba en una azotea un perro. ¿Estamos o no estamos? Yo he visto perritos que los tienen amarrados. Ahora vi un perro de un vecino que lo sacan a la calle todo el día, amarrado en el zaguán, asoleándose todo el día. Y yo digo, ¿cómo que la gente no tiene consideración? Y conozco otro perrito que lo tienen amarrado en la azotea y su lacito está así. Y ahí, sin agua y sin croquetas. Yo digo una cosa: si Dios se hace responsable de su creación, que aunque su creación no trabaja, Él la sustenta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que Él hace. ¿Amén? Sí, amén. Pero ¿por qué los animalitos no valen? No, no valen.
¿A poco no valen los animalitos? Y para Dios sí valen. Y entonces, bueno, no estoy hablando de los animales. Mejor se comportan a veces que los seres humanos. Mejor que nosotros. A veces nos dan buenos ejemplos los perritos. Los maltratas y van y te reciben siempre de la mejor manera. Y ahorita me falta el pico. ¿Y dónde nos falta el punto? Bueno, ahorita no sé dónde anda. Siempre por aquí. Aquí andaba, ¿no? Pero le va a dar sus vueltas a mi mamá y regresa. Fíjate, escuché nada más, brevemente escuché en la radio que según el animal más noble y que siente la tristeza, lo que le pasa al dueño es el perro. Por eso la fidelidad que habla la palabra de Dios, por ejemplo, la palabra Caleb, ¿qué significa? Perro fiel. Sí. La palabra, el nombre de Caleb significa perro fiel. Entonces imagínese usted que mejor nos muestra la fidelidad a través de un animalito. Lo maltratas, lo pateas, no le das de comer, no le compras nada, cuando se hace frío ni un suétercito le compras. Pero eso sí, quieres que te reciba bien, quieres cuando estás de buena acariciarlo y que te haga reír, que te haga que se ruede, que se siente, que se pare, que ladre. Bueno, pero no estamos hablando de eso, ¿ok? Decimos que la Escritura dice que Él les da alimento y les da ¿qué? Vestido. ¿Dónde me quedé? Sí. En el 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, ¿usted tiene un valor delante de Dios? Claro, el valor del ser humano es un valor mayor que los animales. Pero ¿sabe qué? Pero no por eso Dios no cuida a los animales. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y después de esto, dice, no valéis vosotros mucho más que ellos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. O sea, estás orando por crecer, ya tienes 50 años, ya no. No estoy hablando espiritualmente, estoy hablando físicamente. Y entonces, dice que de qué te sirve afanar si no puedes añadir más. Luego dice 28, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana es echada al horno, Dios la viste, como dice, así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? A ver, ¿por qué no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma? Por falta de fe. ¿Por qué no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Por falta de fe. ¿Por qué? Porque crecimos acostumbrados a que siempre nos han lastimado, siempre nos han hecho daño y siempre estamos a la defensiva. Pero se nos olvida que también nosotros hemos lastimado. Se nos olvida que también hemos herido. Y que hubo alguien que nos perdonara y fue Dios. Y que cuando tú y yo nos acercamos con un corazón honesto, sincero, contrito y humillado delante de Él a pedirle perdón, Él nos perdona. Pero yo te pregunto, ¿qué difícil es al ser humano perdonar a otro ser humano? Y aún cuando se te acerca y te pide perdón, estaba fuera que no te pidieran perdón, pero cuando alguien se te acerca y te pide perdón y no lo perdonas, tienes un problema. El problema no va a ser con esa persona, el problema va a ser con Dios. Es terrible. Hombres de poca fe, dice. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Es un problema muy claro de los seres humanos. Siempre nos estamos preocupando por vestirnos, por comer, ¿y qué más dice ahí? Y por beber, por la Pepsi. Donde quiera que vamos, no hay Pepsi en todos lados. Pero dice que es un afán. La gente vive afanada por las cosas materiales, por las cosas físicas.
Y yo muchas veces se los platiqué después de que mi papá se fue. ¿Qué se llevó? El apóstol no se llevó tampoco su edificio. ¿Verdad que no? No. Todo se quedó. Y nosotros vivimos afanados, preocupados. A últimas te vas. Y no se queda todo lo que tú trabajaste. Se queda todo por lo cual tú te afanaste. Se queda todo lo cual, por lo cual tú hiciste un lado a Dios en tu vida. Y lo más importante es Dios. Porque de ahí me depende tu vida eterna. De ahí depende tu eternidad. Ya sea una eternidad con Cristo o una eternidad en condenación eterna, dice la Escritura. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí. Entonces, de ahí depende la eternidad. La gente vivimos afanadas. ¿Qué vamos a comer? Hay que pagar esto, hay que pagar el otro. Y dice Dios, mira, tranquilo, no te afanes. Pues si yo ayudo a las aves y ayudo a los lirios, que no te ayude a ti. ¿Qué pasó, pastor? Que no te ayude a ti. Tú vales más que ellos. Ellos no trabajan. Y a lo mejor tú no puedes trabajar y te sientes como una carga para los demás, pero no, porque si los aves no trabajan y tú no puedes trabajar y Dios lo sabe, ¿quién crees que te va a sostener? Va a ser Dios y te va a poner gente alrededor para sostenerte. Entonces, a veces nos preocupamos de más. Lo que nos debemos de preocupar es por nuestra salvación. Y nuestra salvación depende de amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y alma, y depende de amar a nuestro prójimo. De ahí depende. Entonces, no se pierde la salvación. ¿Cómo no? Si vas y matas a una persona, ¿por qué no vas a perder la salvación si también te mueres en el momento? Ya no. O sea, seamos coherentes con lo que estamos leyendo en la Escritura. Estoy hasta el verso 33. Voy en el verso 32, ¿va? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. A ver, en el mundo se busca esto. El problema es que nosotros no nos hemos deshecho del mundo. En el mundo se busca el vestido, en el mundo se busca la comida, en el mundo se busca la bebida. Y para eso la gente, para la gente de allá afuera eso es una felicidad. Eso es estar pleno. Ya digo la dona porque no digan que ella vale. ¿Verdad, dona? Y hasta enfrente para que no digan. Además lo está rodeando haciendo una acción profética. Ok, ya di toda la vuelta. Ok, ya vino a ver, digo, voy a ir a decirle ahorita a mi dueña quién vino al culto y quién no. ¿Estamos o no? A ver, espérame. Pero, ¿cómo es posible que la mayoría de los que estamos aquí conocemos esta parte de la Escritura? Tanto la que leímos en Mateo 22 como la que estamos leyendo ahorita en Mateo 6. ¿A poco usted no había oído esta palabra? Claro que sí. Ahora le pregunto, ¿es sencillo vivirla así? Si ya estás pensando en qué te vas a comprar, ya estás pensando que tienes que trabajar duro para comprarte la pantallota que quieres. Y luego cuando le sirves a Dios ni puedes ni ver la pantallota que tienes. Nada más está de adorno. Entonces, yo quiero seguir ahí para que usted entienda la palabra. Dice, los gentiles buscan esto. ¿Por qué lo buscan? ¿Por qué lo buscan? ¿No está aquí? A ver, porque los gentiles buscan todas estas cosas porque vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, si Dios te creó sabiendo que tú ibas a tener necesidad de todo eso, ¿cómo crees que te va a dejar sin dártelo? Fíjate lo que está diciendo. Si tú entiendes ese versículo, dice Dios sabe que tú tienes la necesidad de todo eso, pero te dice una palabra: no te afanes, porque si las aves que no trabajan, si los lirios que no hilan tienen comida y tienen vestido, cuanto más tú que vales más que ellos.
Y si Dios se preocupa por ellos, cuanto más se va a preocupar por ti. Entonces, a lo mejor no te ha pasado que a veces estás bien preocupado por algo y llega alguien y te lo da así de la nada. Y dices, sí, yo que estaba bien preocupado, ¿y qué voy a hacer? Y llegaron y alguien me bendijo. Entonces, es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tendríamos que vivirla de la manera que Dios la dice. ¿Para qué? Para poder ser bendecidos. A ver, Señor, yo no me voy a preocupar. Aquí la Escritura dice que no me preocupe, no quiere decir que no vaya a trabajar. ¿Sí me entiendo? Pero ya no voy a trabajar con afán. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Ya no voy a trabajar con afán. Ya voy a trabajar porque tengo que trabajar. Pero ¿sabes qué? Que a tu trabajo Dios le va a añadir más bendición. Y a lo mejor no va a ser con tu jefe o en tu mismo trabajo, sino te va a rodear de gente que te puede bendecir. Y a lo mejor se cae una torta de un avión cuando no tengas que comer y te da un tortazo y ya te la comes. Entonces, mira lo que Dios te recomienda. ¿Qué es lo que te recomienda en el verso 33? A ver, yo me pregunto, ¿cuál es el mandamiento que Dios te da? Uno es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Y el tercero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, mira, casi Dios te da un manual para solucionar tus problemas. Ay, pero compras el manual del psicólogo, compras el manual de la psicóloga, compras el manual de tal y tal, bajas los libros, ves los videos, estás aprendiendo, vas al psicólogo y nada más sigues igual o hasta peor. Y no estoy diciendo que los psicólogos son malos, pero yo te voy a decir una cosa, Dios te da un orden de vida. Y bajo ese orden de vida te va a ir bien. ¿Por qué? Porque lo que Dios da es para restaurar. A ver, si amas a Dios, ¿tú crees que Dios no te va a dar más? Por eso David dice, amaré a Adonai mi Dios con todo mi corazón. O como dice el Salmo 18.1. A ver, ¿qué vale? ¿Cómo dice el Salmo 18.1? Y entonces dice, mira, más buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ya, ¿para qué te estás preocupando por mañana? Dice, te amo, oh Adonai, fortaleza mía, Adonai, roca mía y castillo mío y mi libertador. A ver, ¿por qué lo ama? Porque su fortaleza. ¿Pero qué es una roca? ¿Un qué, perdón? Un cimiento. ¿Y en ese cimiento qué podemos hacer? Edificar, restaurar. Entonces, si Dios es nuestra roca y nos deja su palabra para poderla vivir como un cimiento, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando vivimos la palabra? Ser restaurados, ser edificados. Entonces, ¿tú crees que Dios te dice afuera, quiero que me ames, porque yo quiero que me ames? No, pero dice Dios, mira, si me amas, trae un beneficio. Si amas a tu prójimo, trae un beneficio. Si buscas primeramente el reino de Dios y te dejas de afanar, trae un beneficio. ¿Sí me entiendo? Sí, amén. Pero yo le pregunto a usted, porque usted ya está pensando en mañana, hijo de mañana iré a trabajar. Mañana, Señor, mañana. Híjole, mañana es mi pago de Electra. Híjole, mañana es mi pago de la renta. Híjole, Señor, mañana, híjole. Ay, no tengo para comer, no me han dado el gasto. Y como que mi esposo no quiere soltar. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y entonces, usted está teniendo una batalla antes de que llegue el día de mañana. Y llega el día de mañana y todo se soluciona sencillamente. Y usted ya estaba bien preocupado, afanado, ya no podía dormir, ya no podía estar, ya no podía comer a gusto, porque ¿qué vamos a hacer mañana? Pues coma hoy, mañana será otro día.
Coma hoy. Y coma bien. Voy a guardar para mañana. Y ahí guardas para mañana. Y Dios te bendice. Y que lo que guardas para mañana ya ni te lo comiste porque Dios te dio otra cosa al otro día. ¿A poco no le pasa? A mí sí me pasa. Y yo dije, tanto que guardé esto, Ni me lo comí. ni me lo comí porque me trajeron otra cosa. Porque dice la escritura que cada día tiene su afán. Cada día tiene su mal. Pero si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá. ¿Y sabes qué? Que hasta vas a ser más bendecido que antes. Y entonces decir, ay, antes nada más tenía un pantalón, 2 pantalones para ponerme, ahorita ya tienes como 10, del mismo color todos, pero tienes 10. Aunque la gente piensa que traes el mismo. Le digo porque a mí me pasa, ¿no? Todos mis pantalones son azules, de mezclilla. Y le digo a mi esposa, parezco repetición. Dice, sí, pero son pantalones diferentes. Y yo me acuerdo que hace tiempo, cuando yo empecé, tenía solamente un pantalón. Y ese sí me lo tenía que poner en todos los cultos. Pero cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás Dios te lo da. Dios te lo da. Y entonces cuando tú estás buscando primero el alimento, ¿por qué no vino, hermano? No, es que la chamba, pastor. Oh, está bien. Pero no todas las semanas es trabajo. ¿Verdad que no? Hay momentos donde tú tienes que buscar la presencia de Dios. En tu casita, cuando no puedes venir, adóralo. Lee la palabra, búscalo. Donde estás trabajando, háblale a la gente de Cristo. A mí me sorprendía porque Dios me dio un sueño que yo iba en las calles hablándole el evangelio a la gente. Y les decía, Cristo viene ya. Cristo viene ya y arrepentido. Y cuando yo empezaba a anunciar que Cristo venía ya, la gente se me agolpaba. Y me decía, dinos. Y yo les empezaba a explicar quién era Cristo y se empezaban a convertir. Amén. Pero dice la escritura, si no anunciamos, no escuchas. Y si tú callas, a lo mejor una piedra que está a tu lado va a decir, lo que no quiere decir Laura lo digo yo. Lo que no quiere hablar Mitzi lo hablo yo. Y fíjate que Mitzi se habla. Y entonces, ¿qué va a hacer? Dice que si tú no hablas, las piedras hablarán. Entonces, qué vergüenza que una piedra sea utilizada cuando tú podrías haber sido utilizado. Entonces, yo te digo una cosa, Dios va a activar esta iglesia en el evangelismo, lo decretamos a través de la red, ¿se acuerdan? Dios te va a empezar a activar, pero no vas a hablar por hablar, no vas a hablar por religión, vas a hablar manifestando la presencia de Dios. Que cuando ellos te busquen, vean la presencia de Dios aquí. Cuando tú hables, ellos sientan algo diferente. No sientan lo que los testigos, lo que los demás, los que todas muchas religiones van y predican, sino que sientan de verdad la presencia de Dios aquí. ¿Y sabes qué? Que eso dice que cuando Jesús predicaba se agolpaban las multitudes. Lo querían escuchar. Entonces así está. La gente no te quiere escuchar a ti, quiere escuchar a Cristo. Entonces cuando tú empieces a hablarle a la gente que Cristo habla a través de ti, entonces la gente se va a agolpar y va a decir, a ver, vamos a escucharlos porque como que sí traen algo diferente. Estos no vienen con una religión, sino vienen con la presencia de Cristo. Vienen con la presencia del Espíritu. Porque la gente quiere convencer a la gente, pero el que los convence es el Espíritu Santo. Pero si tú no haces un evangelismo en el Espíritu, tú no puedes hacer que la gente se convierta, porque el que lo hace es el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, háblame en sueños, visiones, muéstrame, pon la gente delante de mí. Y sabes que vas a hacer caso, empezar a soñar personas. Y vas a soñar que les hablas del Evangelio y te hacen caso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te está activando. Y en el sueño te va a decir qué decirle. Y cuando se presente delante de ti, tú le vas a decir esto y esto y esto. Y te van a quedar así. ¿Y tú cómo sabes? No soy yo, sino es el Espíritu Santo que conozco. Y dice el Espíritu Santo que así y así y así, lo aceptas o lo dejas. Y te van a decir, lo acepto. Yo sé lo que le digo. A mí me tocó
a ministrar una familia totalmente destruida. Y que se me rodearon y que bueno. Y empecé a hablar. Empezaron a decir y que empieza el Espíritu Santo, dile esto. Y que le digo a la primera, tú tienes esto y esto y esto y esto. Y luego a la otra le dice Dios que tú tienes esto, esto y esto y esto. Y usted tiene esto y esto y esto. Y dígame si estoy mintiendo. No, y empezaron a llorar. Yo no conozco sus vidas, pero el Espíritu Santo sí. Y una de ellas me empezó a decir, es que yo tengo esto, y le digo, sí, tú tienes esto, y tú tienes el otro, y piensas esto, y tú piensas el otro, y aquello. Y díganme si no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de cambiar la mentalidad de la gente es Dios, no nosotros. O sea, lo que nosotros sabemos y pensamos no sirve de nada. Lo que sirve es lo que Dios piensa y lo que Dios dice. Y al principio estaban bien duros, pero cuando Dios empezó a hablar, toda la familia estaba llorando. Y cuando abrazo a la cabeza del papá, le digo, Señor, perdónalo si no ha sabido llevar su hogar. Perdónalo, Padre, si ha tomado malas decisiones. Perdónalo si ha lastimado a sus hijos. Y se quebrantó. Y en eso la esposa estaba más dura, pero ¿qué cree? Que cuando empezó a escuchar lo que Dios estaba hablando, empezó también a quebrantarse. ¿Y saben por qué? No es por uno, no es uno, es Él. No es uno. Bueno, mira, se va de esta tierra y el que se queda siempre es Cristo. Porque se fue el apóstol Raúl, pero quedó Cristo. Se va mi papá, pero quedó Cristo. El que permanece para siempre es Cristo. Y algún día me voy a ir yo y va a permanecer Cristo. Es lo que yo quiero que usted entienda. No busque a los hombres somos a veces malos, a veces somos irresponsables, a veces somos, ¿cómo se dice la palabra? Somos arrebatados, no somos prudentes. Y terminamos como seres humanos lastimados. Pero dice la Escritura que tú tienes que perdonar 70 veces 7. ¿Cuántas son 70 veces 7? 490 veces al día. Y tú con una cosa que te hicieron, no, hombre. Ya sientes que lo matas. Ya sientes que lo matas con Cristo. Ya sientes que no es digno de tu habla. Ya no es digno de tu amistad. No, espérate. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez se ha equivocado? ¿Y alguna vez se ha arrepentido de haber hablado algo que no? Sí. ¿Y pidió perdón? Sí. ¿Y lo perdonaron? Sí. No, ahí abajo no. Te dijeron que sí, pero no olvidaron. ¿Seguimos o no? Entonces, fíjese que el problema de los seres humanos, si usted se va a Génesis 1, vaya a Génesis 1, por favor. No me quería meter en esto, pero voy a meter un poquito. Porque yo le voy a decir una cosa, Dios lo quiere usar a usted. Nosotros estamos enseñando entre la semana el vivir en el Espíritu, el adorar en el Espíritu, el cantar en el Espíritu, el hablar en el Espíritu, el predicar en el Espíritu, y todo lo que estuvimos hablando del Espíritu. Pero ¿sabe qué? Que la gente no sabe ni qué es vivir en el Espíritu. Y yo quiero que vea el verso 2. ¿Qué dice el verso 2 del 1 de Génesis? A ver, espérame. Entonces, si había una rebelión angelical, es de lo que nos está hablando aquí, una rebelión angelical que dejó desorden. O sea, toda la rebelión trae un desorden. Toda rebelión trae un desorden. Entonces, las familias que viven en desorden no solamente es porque no están acostumbradas a vivir en la obediencia, sino que hay rebeldía en su corazón. Pero la rebeldía viene por causa de ¿qué? De la altivez y de la soberbia. La rebeldía viene porque tú te sientes superior. Y cuando tú no tienes la capacidad de perdonar a alguien es porque tú te sientes superior a esa persona. ¿Sí me entiendo o no me entiendes? Sí. Bueno, pero no voy a hablar ahorita de eso. Entonces, si viene un desorden es por causa de la rebeldía. Ahora, ¿cuántas casas, cuántas familias crees que viven en desorden? Donde
la mamá se le pone al tú por tú al papá, el papá sin autoridad de Dios se le pone al tú por tú a la mamá, a los hijos, los hijos se le ponen al tú por tú a los papás, entre hermanos se ponen al tú por tú, y entonces todo es un desorden y se vuelve un caos. Pero fíjense lo que trae el desorden. ¿Qué dice la escritura que trae el desorden? En el 2. Trae vacíos. Entonces, ¿por qué los seres humanos buscan llenar a través de vestido, de comida, de qué más? ¿De qué más dijimos? De bebida, su vida? Entonces, ¿por qué cree que aquel que se vuelve alcohólico, por qué cree que toma? Porque tiene vacíos en su corazón. ¿Por qué cree que aquel que nada más está preocupado por qué va a comer, también es un vacío? Usted cuando ama a Cristo, a veces está en las cosas de Dios y ni hambre le da. Y entonces se preocupa por el vestido. ¿Por qué? Porque el vestido lo llena. ¿Por qué? Porque hay vacíos. Y entonces los espacios vacíos son fáciles de llenar. Porque los espacios vacíos los llenamos de cualquier cosa. ¿Por qué cree que los jovencitos, los adolescentes llenan los vacíos de su corazón con el celular? ¿Usted piensa que no? Pero hay otro problema, que los espacios llenos ya no se pueden llenar. ¿A qué me refiero con esto? Que aquel que tiene vacíos y llenó su vida de lo que no es Dios, es muy difícil que Dios lo llene. Pueden venir a la iglesia y no se llenan, no salen satisfechos. ¿Sí me estoy entendiendo o no me estoy entendiendo? O sea, no salen satisfechos. ¿Por qué? Porque viven una vida en rebeldía, porque viven una vida en desorden, y eso genera vacíos. Y entonces, a veces, yo creo que, nosotros, yo que me convertí hace unos años. hace 80 años. Yo puedo decir que esos vacíos que se les está hablando, a veces los llenas con lo del mundo, pero se hacen más vacíos. O sea, no sé cómo explicarlo. Sí, porque sigue siendo. Se va haciendo más. Mientras siga habiendo desorden, se vuelven generando vacíos. Entonces, eso es muy efímero porque te llena por el momento, pero después sigue otra vez y sigue otra vez y cada y no vez tiene más saciedad grande. porque es un vacío, es como un abismo. Ajá. Pero te voy a decir una cosa, pero hay cosas que están ocupando lugares en el corazón de la gente, en la mente de la gente, en el alma de la gente, y no es Dios. Por eso dice Dios, yo quiero llenar de mi amor en tu mente, en tu alma y en tu corazón, porque no quiero que esas tres áreas estén vacías. ¿Por qué? ¿Qué hay en la mente? Pensamientos, razonamientos, entendimientos, ¿qué más? Ciencia. Dígame, ¿qué más hay en la mente? La inteligencia, la memoria, sabiduría. ¿Qué más hay en la mente? O sea, y si la mente está llena, no de Dios, ¿de qué va a estar llena? Entonces no vas a poder razonar las cosas de Dios, porque hay una llenura que está ocupando. ¿Por qué? Porque se generaron vacíos y tu mente se llenó de algo más que no fue Dios. Tus pensamientos se llenaron de algo más que no son Dios. Por lo tanto, Dios no tiene entrada en tus pensamientos y en tu mente. Y la misma situación en el corazón. Si en tu corazón no hay un espacio para Dios, no va a poder entrar a tu corazón. Aunque escuches las mejores predicaciones de los mejores predicadores que Dios ha levantado, ni aún así. ¿Por qué? Porque mientras tú no te vacíes de aquello que no pertenece a tu vida y no es de Dios, entonces nunca vas a poder ser feliz y vas a vivir satisfecho. Por eso dice Dios, lo primero es amarme a mí con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque ahí está el peligro. En el alma hay alteraciones, en el corazón hay alteraciones, en la mente hay alteraciones. ¿Qué significa? Que si usted escudriña lo que es el alma, en el alma está ¿qué? La mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad, y abarca el corazón. Entonces, si
Tu mente está llena de tanta cosa. Todos los días salimos a la calle. Y en la calle nos podemos llenar de cualquier cosa. En la televisión nos podemos llenar de cualquier cosa. En el celular nos podemos llenar de cualquier cosa. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que seguimos viviendo una vida de desorden, una vida de vacíos, una vida de rebeldía. Porque aunque somos hijos de Dios, no nos gusta que nos digan nada. No nos gusta que nos llame la atención. No nos gusta que nos ordenen. Y por lo tanto, queremos llenar nuestra vida con el trabajo, queremos llenar nuestra vida con las cosas materiales. ¿Por qué? Porque lo que menos vas a tener necesidad es de Dios. ¿Sí está aquí? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es tener la capacidad de ver los espacios que hay en nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que ver y escudriñar cuáles son los vacíos de nuestro corazón, pero también no solamente cuáles son los vacíos de nuestra vida, sino también qué es lo que está llenado en nosotros que no debe de estar lleno de eso. Y entonces muchos están llenos de maldad, muchos están llenos de odio, muchos están llenos de resentimiento. ¿Por qué? Porque eso cubre vacíos. ¿Sí me entiendo o no me entiendes? Eso cubre vacíos. Entonces lo primero que necesitamos es tener esa capacidad. ¿Cuánto espacio tienes disponible para Dios? ¿Cuánto espacio disponible hay en tu corazón para Dios? ¿Cuánto espacio disponible hay en tu mente para Dios? Pues mira, aunque sea poquito, mételo tantito ahí. ¿Sabes por qué? Porque va a empezar a sacar. Se va a empezar a meter en los espacios de tu corazón, de tu alma, de tu mente, y va a empezar a sacar lo que no pertenece a Él, lo que no es de Él. Y entonces te va a empezar a llenar, a llenar, a llenar. Y cuando tú pensabas que ya tu vida espiritual estaba, como decía mi papá, tronada, ¿sabes qué va a suceder? Va a estar una vez más levantada. Y ¿sabes qué? Que va a estar mejor que antes, porque tú ya tuviste la experiencia de abandonar a Cristo. Tú ya tuviste la experiencia de hacer cosas que no estaban bien delante de Él y de haberte llenado de cosas que ni te sirvieron para nada. Yo le decía, mira, ¿para qué te vas? Si solamente vas un rato a darte una vuelta que te lastimen más de lo que estabas lastimado, y vas a regresar al mismo punto de partida, que es Cristo. Porque cuando tú conoces a Cristo, ya no puedes vivir sin Él. Y aunque te vayas y estés en el mundial, no lo vas a disfrutar, porque vas a saber que alguien te está diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer contigo? Entonces, es importante esto. ¿Cuánto espacio le estás dando a Dios de tu vida para que Él edifique su reino? O sea, no solamente es estar aquí, es que tú le empieces a dar lugar a Dios en tu vida. Señor, es que no tengo tiempo. O sea, y te vas a llevar algo. Tienes que darle tiempo. Porque de verdad lo único que te vas a llevar de esta tierra es la salvación si lo sigues a Él. Amén. Entonces Dios dice que hay una tierra como desordenada y la llenó con la hermosura de su creación. Ahora yo te pregunto, ¿cómo cuando te encontró Cristo, cómo te encontró? Todo desordenado y vacío. Todo endemoniado. Pero la realidad es que te encontró con una vida en desorden. A ver, dime, yo les voy a decir a varios de ustedes. A usted que le gustaba tomar o que vivió una vida así muy mala como la mía, o peor que la mía. ¿Usted se imaginaba algún día decir, ya van a ser las 10 para el culto? No. ¿Verdad que no? Pues yo creo que a las 10 iba llegando de la fiesta. Como muchos van llegando ahorita de la fiesta. Pastor, me imaginaba que iban a ser las 10, que tenía que ir a llegar para tomar. Sí, para seguir tomando. Entonces, ¿a poco decía al rato, no hay que ir allá porque al rato hay culto? No, aquí va a estar diciendo eso. Y sabe que cuando usted empieza a decir, es
que hoy, a mí luego me dicen, pastor, ¿qué le puede hacer? ¿Puede ir a tal lugar? Es que, ¿qué crees? Que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Pero ya no para mí, sino para Dios. Y antes yo vivía una vida desordenada porque hacía lo que quiera, iba donde quiera, hablaba lo que quería. Y ahora tengo que tener cuidado hasta de hablar, porque cuando hablo algo que no me siento mal. Sí. Entonces, ¿qué encontró Dios cuando te miró a ti? Una tierra desordenada, una tierra de rebeldía, una tierra deshabitada, vacía, una tierra sucia, una tierra que Dios no quería nada. Bueno, esa tierra no quería nada con Dios. Ajá. Desierta, abandonada, pequeña, de tinieblas, exacto, llena de tinieblas y de maldad. O en un desierto, Sí. Tierra infértil. Entonces fíjate cómo estábamos. Vio a la gente que se siente que soy el apóstol a las naciones, soy el pastor a las naciones, soy el salmista. No éramos nada. Cuando Dios nos tomó, ni quien nos conociera. Yo luego voy a lugares y la gente me conoce y yo ni los conozco. Pero le digo a Dios, ¿cómo es posible que gente que yo no conozca me conozca? A mí me da risa porque fuimos al centro ¿cuándo fue? El martes. El martes, ¿no? Y estábamos ahí en el centro. Fue la hermana, ¿cómo se llama? Janet. Fue Gloria, fue Adrián, fue mi esposa y fui yo. Y pues antes de eso íbamos caminando y me saqué una foto con ellos. Pero fíjense cómo Dios es bien sabio y bien entendido. Porque después mi esposa se fue a pagar, la hermana se fue al baño y yo me quedo con Gloria ahí y Adrián se fue a traer las cosas que estaban en la paquetería y yo me quedo con Gloria y con la niña. Y de repente viene alguien y me saluda y me dice, Dios le bendiga, pastor. Yo me quedo así como que, caray. Pero en ese momento íbamos llegando todos cuando nos estaban saludando y todos nos quedamos Y entonces me saludaron, digo a mi esposa, lo bueno es que no andaba haciendo algo malo, sino, no, aquí no tengo dónde esconderme, si me ve Dios, aparte de la gente que me conoce, ¿no? Pero en el centro, y en una tienda que parecía una cueva. Ya. Pero le digo a la hermana, mire, fíjese, les digo a los hermanos, lo bueno es que nos sacamos la foto todos juntos y no imagínense. Vi al pastor Eri con una persona en el centro, ahí con una mujer que no era su esposa y tenían una niña. No, ustedes se ríen, pero el diablo es bien así. Y si no investigan, todo lo que se la creen. Sí, exacto. Pero como ya habíamos sacado la foto, como una hora antes, fíjate cómo Dios es. Como le decían, dijo, te voy a fundamentar para que no haya fallas. Amén. Y mire, yo podía contarle la historia con esa persona, pero mejor me la reservo. Pero de la nada, no, estoy así como que hasta acá, y de repente, Dios lo bendiga, pastor Eli. Y la otra vez íbamos en la autopista de Puebla y de repente se para en una caseta y sale corriendo un muchacho, pastor Eli, Dios lo bendiga. Y ahora hasta en la caseta de Puebla y empiezan a aventarme refrescos, papas, vengan a su camino, pastor. Ay, gloria a Dios. Amén. Ya, antes no éramos nadie. Digo, no seguimos sin ser nadie. Pero lo que ahora tenemos lo tenemos por Cristo. Sí, amén. Si ahora alguien nos llega a reconocer es porque Cristo nos ha hecho que la gente reconozca. Pero ¿quién nos iba a conocer antes? Iba a decir, ahí va el borracho, ahí va el golpeador de su familia, ahí va el que tiene a su familia muerta de hambre, ahí va el que a su familia le hace sufrir. O cómo nos consideraban, ahí va el chismoso, ahí va la chismosa, ahí va la metiche. Ándale, la umbriaga. Entonces, yo le digo una cosa, ¿cómo nos veían antes? Y ahora ¿cómo nos ven? Sí, amén. Ahora nos dicen, ahí va el aleluyo,
ahí va el hermanito, ahí va el arrepentido, ahí va el espantado, ahí va el santurrón. Y nosotros nos ofendemos. No, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque mi vida ya no es como la del otro. ¿O no? Pero aquí es importante esto. Cuando Dios ve un terreno fértil, desea llenarlo de semillas. Entonces, fíjate lo que Dios ve en ti. A pesar de que estabas desordenado, a pesar de que estabas vacío, a pesar de que estabas lleno de rebeldía, porque tu familia te quería ordenar, tu familia quería que cambiaras, tú no lo hacías, ni lo ibas a hacer. Ni por tu pensamiento pasaba dejarlo de hacer. Decías, sí, bueno, voy a calmarme un rato para que no estés molestando. Pero al rato le sigo. Me paro unos 15 días, un mes. Además voy con el cura para que me den estampita de juramento. Voy un rato al grupo de alcohólicos y ya los calmo. Pero saliendo de ahí, a lo mismo. Pero algo que tú y yo no notamos en todo esto, que cuando Jesucristo te miró, cuando el Padre te miró, cuando el Espíritu Santo te miró, vio en ti una tierra fértil. Y dijo, Dios, a esa tierra yo la voy a alcanzar, y en esa tierra yo voy a desatar y voy a sembrar mis semillas. Entonces cuando Dios te vio a ti, vio un terreno fértil y deseaba llenarlo de la semilla de su palabra, de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia, del amor, de la rectitud, de la honestidad, de la integridad. Y entonces cuando te vio dijo, yo no voy a usar a esta tierra para hacer una tierra de milagros, señales, prodigios, para hacerla una tierra fértil, para hacerla una tierra deseable. Poderoso es su nombre. Ya, Dios te quiere hacer una tierra deseable. ¿Qué es una tierra deseable? Que todos quieren habitar donde está esa tierra. Y eso es bien interesante. Porque dice la Escritura que gente que tú no conocías te van a buscar. Gente que ni te esperabas que vinieran a tocar tu puerta, te van a buscar. Porque te volviste una tierra fértil para Dios, te volviste una tierra deseable para Dios. Y aunque para muchos tú eras una tierra desordenada, vacía, llena de rebeldía, llena de maldad, Dios miró en ti una tierra diferente a lo que los demás veían. Y dije, a ver, ay, Señor. Y veían y decían, ay, pobre borrachito, ay, este nunca va a entender. Hasta su familia decía, este nunca va a entender. Ya me tiene harto, ya me tiene harta canción. Para mí que lo vamos a dejar solo, que se quede ahí como perro solitario. No sé si te engancho. ¿Y qué hace Dios? Dice, lo que no mira tu familia, lo que no miras tú, lo que no miran nosotros, yo sí lo miro. Yo miro que ese borrachito al rato le va a dar una guitarra y va a empezar a cantar saqueo. ¿No? Y 9 más. Ándale, y le va a poner música a la letra, a las cantos del pastor Rubén. Y entonces va a ver y va a decir, bueno, esa persona que no dan ya ni un peso por él, yo lo voy a usar, lo voy a hacer mi senador. Porque yo veo en él un corazón sí vacío, dolido, lastimado, herido. Veo en él un corazón lleno de rebeldía. Pero ese corazón yo lo voy a usar porque yo ayer hablaba con la jovencita, una de las jovencitas, mira, tú te pones tu cara de rebeldía y pones tu cara de dureza y yo soy una rebelde en mi casa, pero la verdad, la rebeldía es una fortaleza, es algo que la gente pone, ¿para qué? Para proteger su corazón, porque ha sido lastimado y herido. Se me quedó viendo así. Porque tú has sido lastimada, has sido herida y por eso te has vuelto dura y has puesto la rebeldía como una fortaleza en tu corazón. Y se me quedó viendo así. Pero esa es la gente que tiene más, el corazón más dócil. Ajá, por eso Dios nos vio así. Y entonces dijo Dios, ay, bueno, este corazón lo puedo utilizar. Este corazón yo lo puedo utilizar porque es un corazón que solamente puso una fortaleza para no ser herido. Pero ahora, en el nombre de Jesús, yo voy a sacar de su corazón lo mejor. Lo mejor.
lo que hay, lo mejor de esa persona. Y entonces Dios te empieza a utilizar, Dios te empieza a levantar. Y mucha gente que llevaba años y te ve a ti crecer se quedan sorprendidos porque dicen, ¿cómo es posible que esta persona haya crecido tanto? Y si yo llevo tantos años y esta persona ya Dios dónde la ha llevado, dónde ha estado y ya donde Dios la ha usado, y yo no he podido, tanto anhelé yo querer estar en esos lugares y no he podido, y esa persona que no venía detrás de mí o sabe menos o es menos inteligente que yo, tomó un lugar tan pronto en las cosas de Dios. Amén. Pero es que Dios no se equivoca, pastor, porque son pruebas que luego nos ponen. Por ejemplo, nosotros a veces nos burlamos de un drogadicto, un alcohólico, y el alcohólico, de verdad, aunque sea alcohólico y todo, es respetuoso hasta cierto punto, no se le mete y así más. Y cuando nosotros a veces no lo vemos de otra manera, ¿no? Y lo que usted dice, cuando de repente usted dice, sí se lo vi ahí borracho, estaba en tal parte y se quedaba hasta tirado, y ahora predica la palabra, ¿no? O sea, pero qué fuerza, o sea, qué poder en Dios. Pero fíjense que después de venir de una vida, de ser una tierra desordenada, de ser una tierra vacía, de ser una tierra de rebeldía, ¿no? Y mirar a Dios que lo que no mira el hombre en ti, eso es Diego, te lleve paz y bendición. ¿Sí me entiendo o no? Sí. Y te traiga paz y bendición. Yo le digo una cosa. Cuando a mí me llaman el apóstol Raúl aquí, no sé, aquí creo que no hay nadie de ese tiempo. A mi esposa. Pero ni estaba en el culto, no sé qué dice. Me la mandaron a traer. Y entonces llega el apóstol Raúl y me dice, pasa aquí enfrente y me sube. ¿No se acuerdan que antes aquí había una bajadita? Sí. Allá en la orilla. Que mi papá me ha puesto para que si un hermano en silla de ruedas quería predicar o alguien en silla de ruedas quería tocar, pues pudiera subirse aquí. Y entonces, bueno, ya después el tipo la quitó, ¿no? Entonces, ¿de qué estaba hablando? Cuando pasa el apóstol y me llama y me dice, yo soy que te llama a ser pastor, pero antes de eso me dice, nadie daba un beso por ti, ni aún tú mismo dabas un beso por ti, y todos los que te veían decían que de ti no podría salir algo bueno. Pero ¿qué crees? Que hoy Dios te llama a ser más. Amén. ¿Por qué les recuerdo esto? No porque yo me exalte, sino porque ni nosotros vemos algo bueno de nosotros. Y mira lo que Dios, ¿para qué te escogió? Vaya Jeremías 1:10 y acabé. Dijera no solo del pan vivirá. Jeremías, ¿qué? 1:10. ¿Qué dice Jeremías 1:10? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Pero yo quiero que vaya, ya lo leyeron, pero yo quiero que vaya, lo voy a leer desde el 5, ¿le parece? Bueno, desde el 4, lo voy a leer desde el 4. Vino pues palabra de Dios a mí diciendo, antes que te formas en el vientre te conocí, espérame, todavía ni eras engendrado. Y ya te conocía. Wow. Antes de que fueras engendrado y que te volvieras una tierra desordenada y destruida, ya te conocía. Ya le habían dicho, ay, este Lalito me va a servir en el banco desde antes de conocer, desde que fueras concebido, antes de que tu papá te hubiera rondando a tu mamá con el cortejo del guajerote. Ya Dios te había escogido. Ya Dios te conocía, ya decía, este se va a llamar Lalo, Eduardo, este jovencito me va a servir desde su niñez, desde su adolescencia, me va a servir y yo voy a utilizar sus manos como un instrumento para adorarme, para alabarme, para exaltarme. Amén. Y este jovencito no va a conocer la droga, no va a conocer el alcohol porque yo lo he apartado desde antes que naciese para mi servicio. ¿Qué poderoso es eso? A veces nosotros lo vemos como algo, es una historia, ¿no? No, espérate. Imagínate la importancia que Dios le ha dado a tu vida.
que antes de que fueras concebido y engendrado ya te conocía. Después, ¿qué dice el verso que sigue? Antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses, ya dijo, me lo voy a santificar. ¿Qué más dice? Y te di por profeta. ¿A vos le gustaría ser profeta de las naciones? ¿No? ¿No les gustaría? Amén. ¿No? Pero a mí sí. Amén. Te di por profeta de las naciones. Dice, yo dije, Señor, Adonai, aquí no sé hablar porque soy niño. Entonces, una vez más, él no veía algo bueno en él. Él no veía la capacidad de poder hablar. Él no veía que tenía la capacidad de poder predicar. Y yo se los he platicado, cuando yo entré a las cosas de Dios, yo sentía que yo no tenía la capacidad de predicar. Pero fíjense lo que dice el 7. Y me dijo Adonai, no digas soy un niño, porque en todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. Amén. ¿A poco no quiere ir a hacer eso? Amén. Amén. Pero dice la Escritura que desde antes de que fueras concebido, desde antes que fueras formado, ya Dios te conocía. Y ya Dios te había escogido. Y ya Dios había puesto cosas en ti. Tú, a pesar de que eras alcohólico, a pesar de que tenías cosas, había algo en tu corazón diferente a los de los demás. ¿A poco no lo notaste? Yo sí lo noté. A mí me dolía la injusticia. A mí me dolía que lastimar a la gente pobre. Me dolía los enfermos. Y siempre me sentí impotente de no poderlos ayudar. Pero ¿saben qué? Que ya Dios había puesto algo en mí desde antes de nacer. Y no solamente eso, sino que dijo, ya te lo di desde antes, nada más estoy esperando el tiempo. Cuando el tiempo llegó, Dios empezó a usar mi vida. Así que cuando el tiempo llegó, Con todo el respeto de Dios, con todo el respeto, ¿se puede llamar? ¿Pero por qué tiene que pasar todo ese proceso de sufrir? por la maldad heredada, Ah, porque usted recibió una herencia de maldad y sus papás no eran hijos de Dios. Porque aún con el proceso yo sí vi a Dios. Entonces, ¿de dónde lo sacó Dios? ¿De dónde la sacó Dios? De la tierra desordenada y de la tierra vacía, de la tierra que no tenía esperanza. Él empezó a sembrar sus semillas y a crear en usted algo diferente. Por eso cuando usted recibió su pandero dijo, para esto te llamé, para esto te saqué del mundo, para esto te escogí desde que antes de que haber nacido, desde ahí, para que profetices con tus banderas, para que profetices con tus banderos, para que profetices con tus vestiduras. Amén. Amén. Aleluya. Desde ahí. ¿Por qué tuvimos que pasar cosas? Porque nuestros padres no conocían a Cristo. Porque nuestros padres estaban en idolatría, estaban en muchas cuestiones. Pero ¿sabes qué? Que Dios, ¿de dónde sacó a Abraham? De su tierra y de su parentela. Y dijo, Dios, yo te voy a sacar de la línea donde vive tu familia, de maldad, de idolatría, de ahí te saco yo para que ahora tú seas mi siervo. Y fíjate lo que dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Dice, no se preocupe, Dios nos va a librar. Dios nos va a librar. Por eso dice que no te afanes. No te afanes, Dios te va a librar. Confía en Él. Yo digo que, sí, le platiqué que tuve un sueño que me decían que Dios no escucha las oraciones, y Dios no escucha las oraciones, y por atrás yo estaba, Dios sí escucha, porque Dios sí escucha. Y extendió Adonai su mano y tocó mi boca y me dijo, Adonai, he aquí, he puesto mis palabras. Dile a Dios, toca mi boca. Si tú me escogiste desde antes de haber venido a la tierra, desde antes de haber sido concebido y engendrado, formado en el vientre de mi madre, pon tu mano en mi boca y pon tu palabra en mi boca. Para que cuando yo le hable a la gente de Cristo, seas tú el que hables. Amén. ¿O no? O dígame una cosa.
Alguna vez me habló Dios y me dijo, fíjese cómo me dijo, porque hasta yo todavía sentí, me acuerdo que me siento feo. Me dijo, ¿quieres ser un mediocre toda tu vida? Así me dijo. ¿Quieres ser un mediocre toda tu vida o quieres servirme? La palabra mediocre es muy dura. Imagínense la boca de Dios diciéndome así. ¿Qué quieres que tu vida pase desapercibida? Si dices soy un niño y no puedo, te va a decir Dios, espérate, pues aquí estoy yo. Si el que va a hablar no eres tú, aunque no hayas ido a la secundaria ni a la primaria, aunque no hayas ido a la universidad, como dijo por ahí el pastor, esto que voy a enseñar aquí es un nivel universitario. Y le iba a decir yo, y lo que voy a enseñar yo es un nivel en el espíritu, en el amor del espíritu de Dios, para levantar, restaurar y fortalecer. Así dijo, yo dije, caray, no, pues vámonos, yo no soy de la universidad. No puedo tener un entendimiento universitario, pero sí te puedo tener un entendimiento del espíritu. Y sí te platiqué que en esos tiempos cuando Dios me dice, ¿quieres ser un mediocre toda tu vida o quieres servirme? Yo le dije, no, pues quiero servirte. Y entonces Dios me empezaba a dar sueños que yo empezaba a entrar como a universidades y a dar clases a todos los universitarios. Y me decía Dios, tú les vas a enseñar. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces yo le digo una cosa, no tenga temor, porque Dios nada más dígale, pon tu mano, ¿en dónde? En mi boca. Y pon tu palabra en mi boca. Y le voy a leer el 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para que seas bien conocido y todo el mundo te conozca. ¿O te va a poner con un propósito? ¿El propósito cuál es? Arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar toda obra del diablo, y para edificar y plantar la semilla del evangelio del reino, del poder, la sabiduría y la inteligencia de Cristo. Y donde quiera que vayas, la gente va a querer escucharte. Donde quiera que vaya, la gente va a decir, ¿a qué os va a predicar usted? Pero no porque quieren que tú prediques, sino que quieren escuchar lo que Dios te ha dado. Amén, aleluya. Lo que Dios puso en tu boca. Y entonces cuando tú empiezas a hablar lo que Dios puso en tu boca, empieza a taladrar los corazones, las mentes. Y la gente empieza a entender la sabiduría y la inteligencia de Dios. Y la gente empieza a ser redarguida. Y la gente empieza a ser quebrantada. Y la gente empieza a ser transformada. No por lo que gritas, no por lo que haces, sino porque el Espíritu Santo lo está haciendo. Deja que el Espíritu Santo trabaje. No quieras hacer su trabajo. No porque grites mucho el Espíritu Santo se va a manifestar más. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Es por su Espíritu. Dejar fluir al Espíritu Santo. Es por lo que Él ha puesto en dónde? En tu boca. Señor, vamos a ir a predicar a Salamanca. Pon tu mano en mi boca y pon las palabras que tienes que hablar en ese lugar. Las palabras tuyas, no las mías. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga en ti? Yo te lo digo como Dios me lo dijo ese día. Tu vida quieres pasar como un mediocre, como un desapercibido en esta tierra. Que el día que tú te veas de esta tierra, la gente cuando se junte y platique de ti, digan cosas que Dios hizo a través de tu vida. No porque están honrando tu muerte, no porque están celebrando la muerte, no, porque están hablando en memoria de aquella persona que Dios usó. Imagínate cuando hablen de ti y digan, no, pues esa persona, la verdad, te respeta, porque lo que Dios le hablaba se cumplía. Porque cuando hablaba la palabra de Dios, la hablaba y se sentía la presencia de Dios. Y yo te lo digo una cosa, si tú te sientes menos que alguien, creo que no has entendido quién es el que te escogió. Y no has entendido quién es el que está contigo. Y si tú te sientes menos que alguien, es porque no sabes que Dios le ha dado un valor a tu vida. Y no tampoco te sientas superior.
siempre tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Sí, amén. Ya terminé. Los aprovecho, como ya no vienen al culto en la tarde. Aprovecho de tenerlo. Aprovecho de tenerlos. Hoy sí va a venir. En la tarde estamos enseñando la de la adoración en el Espíritu. Y en la semana adoramos en el Espíritu. Que aventamos los altares de adoración a la madre con la adoración a Jesús. ¿Y qué cree? Que la presencia de Dios, la gente empezó a llorar, pero no lloró porque si empezaron a sentir la presencia de Dios. En la adoración se manifiesta el reino. Y la adoración tiene que ver con el cordero inmolado. La adoración tiene que ver con el que está sentado en el trono. La adoración tiene que ver con el que nos redimió de nuestros pecados, de nuestras maldades, el que nos perdonó. Con Él tiene que ver la adoración. Yo quiero que entiendas esto. Jeremías le dijo que para plantar debía primero arrancar. Para construir primero tenía que derribar. ¿Cierto o no? Que había primero que arruinar y destruir antes de edificar. ¿Para qué es la liberación? Para arrancar y destruir lo que el diablo sembró o aquello que llenó en nosotros. Y entonces, ¿qué dice Dios? Primero tienes que arruinar, primero tienes que destruir, primero tienes que arrancar, para que después puedas edificar, para que después puedas plantar, para que después puedas sembrar. Entonces, si hay cosas en tu vida que sientes que aún no te permiten entregarte al 100% a Cristo, es porque algo está llenando ese espacio y no es Dios. Pero cuando tú empieces a arrancar, cuando tú empieces a destruir, cuando tú empieces a derribar, entonces Dios va a empezar a sembrar, va a empezar a plantar y va a empezar a edificar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.